Anterior meant AN. Sobre el proceso político chileno. Hoy día nos vamos a centrar en el estructuralismo, el conductismo. No say la Kurijeran, ¿verdad? Hola, estamos tratando de explicar el proceso político chileno. Lo que dijimos es la primera parte que se podía analizar a partir del estructuralismo. En la segunda parte vimos el conductismo y ahora vamos a ver el institucionalismo. Otro modo de interpretar la realidad es a partir de cómo funcionan las instituciones. A partir de la década de los años 1970, 80, renace el interés por estudiar las instituciones. ¿Cuál es el argumento? El argumento indica que en las sociedades, en determinados momentos, se definen ciertas reglas del juego, ciertas normas de cómo vamos a operar. Y una vez definidas esas normas, ellas impactan en el modo en que nos relacionamos, ¿ya? Las instituciones son sistemas sociales definidos muchas veces legalmente que buscan ordenar y regular el modo en que nos relacionamos. Las reglas, entonces, las instituciones son normas formales e informales que ordenan, que distribuyen el modo en que nos relacionamos. Marx y Olsen, que son dos autores que son muy significativos en esta literatura, definen las instituciones como el conjunto de reglas y rutinas interconectadas que definen las acciones correctas en términos de las relaciones y roles en determinadas situaciones. Una clásica institución es, por ejemplo, el Estado. El Estado es una creación social, una construcción. No es que el Estado vaya caminando por la calle. Se creó la idea de un Estado, se le pusieron fronteras, se establecieron instituciones, ministerios, etc., para crear la figura de los Estados. Y en determinado momento se definió, por ejemplo, el Estado de Chile, la independencia, 1810, 1818, y fue definiendo un territorio, no siempre fue el mismo territorio, se estableció una constitución, normas que iban a definir derechos y deberes sobre cómo nos íbamos a relacionar. A nosotros nos pasan, por ejemplo, un número que nos identifica, un carnet que nos hace, comillas, chilenos. Nos dicen que tenemos que estudiar. Todas esas normas son aceptadas o impuestas socialmente. El argumento entonces es que las normas, estas instituciones, afectan el modo en que tomamos las decisiones. Veamos algunos ejemplos de instituciones. Por ejemplo, cuando salimos y caminamos por la calle, ¿ya? Tú sales, caminas por la calle, ves un semáforo o un paso de cebra y aparece una luz roja. Y en la luz roja tú, si es que estás manejando, te detienes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una norma establecida que dice que te tienes que detener, ¿ya? Eso es una convención, no es que naturalmente crecieron semáforos en rojo y en verde, sino que se creó, se construyó, ¿cierto? Se convirtió en una convención social en Chile, Argentina y en muchas partes del mundo, que la luz roja iba a ser detenerse y la luz verde avanzar. Eso te protege, etc. Y por lo tanto, todo el sistema de semáforos, reglas del tránsito, reglas de convivencia, son reglas explícitas que acordamos ¿para qué? Para convivir, para no matarnos. Usualmente las reglas, al principio, las primeras reglas que se construyeron en la sociedad fueron reglas para la guerra. Imagínate, una norma que definía cómo íbamos a batallar. ¿Por qué? Porque se define cómo se va a convivir y cómo se va a convivir y vivir en el conflicto y en la paz. Y entonces nosotros vamos naturalizando ciertas reglas, vamos estableciendo estas reglas y vamos haciéndolas como propias. Después no pensamos y nos detenemos instintivamente en una calle cuando hay un cruce.
¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos atropellen, etcétera, pero también por costumbre. Entonces las reglas son creaciones humanas que van definiendo el cómo vamos construyendo nuestra sociedad. Vamos ahora a la política. Entonces el argumento es que las reglas, las normas, las instituciones afectan el cómo nos relacionamos. Voy a ponerte un ejemplo. Un ejemplo que todos más o menos aplicamos diariamente. La idea de el quórum para votar. Por ejemplo, cuando vamos a un grupo a comer una pizza y decimos, oye, a ver, mayoría manda de qué va a ser la pizza. Va a ser de queso, de tomate, algunos dicen de piña, otros dicen de, no sé, plátano, cualquier cosa. Y entonces se pone en discusión y dice, mayoría manda, 50 más 1 manda. Y definimos, esa es una regla, es una construcción que definimos en donde la mayoría va a mandar. Pero supongamos que, digamos, tenemos que ponernos de acuerdo en qué comer, qué pizza comer, pero por unanimidad. Esa es otra regla, que todos estemos de acuerdo. Nos vamos a demorar más seguramente, porque la mayoría manda, son de 7, son 4, listo, los 4 deciden y los 3 perdieron, ¿cierto? Pero si es por unanimidad, si la regla es de unanimidad, todos tenemos que ponernos de acuerdo. Por lo tanto, vamos a gastar mucho más tiempo y esfuerzo en ponernos de acuerdo para llegar a este acuerdo de una regla. ¿Te fijas? Entonces, el argumento institucional, ¿qué es lo que dice? Dice que las personas, los individuos, se afectan por estas, o sea, se definen y se norman por estas instituciones, estas reglas, y una vez definido va a afectar al proceso político, ¿ya? En el sistema político, entonces, vemos que hay reglas que impactan a los resultados políticos. Piensa tú en un sistema político presidencial, donde tú eliges un presidente, eliges un congreso y es una democracia, ¿cierto? Y hay dos poderes y también hay un tercer poder, que es el poder judicial. Pero hay países que dijeron, mejor elijamos un parlamento, el sistema parlamentario, y que el parlamento elija a quien nos gobierna. Y eso va a ser por mayoría. Y si pierde la mayoría ese primer ministro, se tiene que ir para la casa y vamos a formar otra mayoría. Esa regla impacta el cómo se convive. Si hay una situación de crisis, se pierde la mayoría, se cambia el primer ministro y no hay drama. En el caso del sistema presidencial, una regla, se elige al presidente, se elige el Congreso, pero supongamos que ese presidente perdiese la mayoría. No se puede cambiar porque está definido por 4 o 5 años que gobierne. Por lo tanto, se producen conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese caso, el sistema presidencial tiene una regla en donde genera tensiones, fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Te fijas? En el parlamentarismo se cambia el primer ministro. Acá tiene que convivir. Esas son reglas que afectan el proceso político. Cuando pensamos en el sistema político chileno, lo que hemos visto desde 1810 hasta ahora son sistemas presidenciales que antes eran más o menos democráticos, se fueron democratizando, y momentos de dictadura, que hemos vivido algunas de ellas, y finalmente en los últimos 30 años un sistema democrático presidencial con ciertos poderes. Por lo tanto, ¿cuál es el argumento aquí? Es que esas instituciones, el modo en que organizamos el poder a partir de estas reglas, afectan el resultado político. Que el presidente tenga ciertos poderes afecta el resultado político. Que el Congreso tenga poderes afecta el resultado político. Pongamos un ejemplo. Hoy día se está discutiendo cómo se va a elegir un fiscal. La Fiscalía es el encargado de la investigación penal en Chile, ¿cierto? Y se elige a partir de una regla. La Corte Suprema elige 5 candidaturas, el presidente escoge a una y el Senado tiene que ratificarlo. Y no se han puesto de acuerdo respecto de eso. Bueno, esa es una norma de cómo elegir a alguien para dirigir una institución. Y tiene un impacto político enorme. De hecho, ya han habido 2 posibilidades de candidaturas que han fracasado. Por lo tanto,
La regla afecta el tipo de resultado que tenemos en la sociedad. Resumen, hemos visto hasta el momento 3 explicaciones de cómo funciona el sistema político. Uno, estructuralista. Las estructuras de clase, por ejemplo, afectan el cómo se desenvuelve el proceso político. Otros dicen el conductismo, es decir, los individuos y sus intereses en determinados momentos afectan cómo nos relacionamos. Y finalmente, el institucionalismo, que lo que observa es las instituciones que definen cómo nos relacionamos. 3 formas de ver el mismo proceso político. Ahora, a partir de la serie siguiente que viene, vamos a empezar a ver cómo se ha desenvuelto el proceso político utilizando estos marcos para interpretar la historia política y el proceso político chileno. Chao. Suscribanse, denle like itu do SOQ al Professor Celio Vito. Fin. Sopa de macaco.